Ok, chicos y chicas, en esta ocasión veremos el tema ¿cómo saber si la muestra de una mezcla está más contaminada que otra? En la lección 5, que se llama Contaminación de una mezcla, concentración y efectos, la cual abarca de la página 50 a la 57. Ok, pues sin más que decir, comenzamos. Página 50. Lee estas preguntas y reflexiona en torno a ellas. ¿Por qué huelen tan mal los alimentos descompuestos? Y si los comemos, ¿por qué nos enfermamos? Bueno, los alimentos descompuestos huelen mal debido a la liberación de gases, ¿no? Por la acción de las bacterias, de los hongos, que básicamente son los encargados de descomponer la materia, ¿sale? Ahora dice, ¿por qué nos enfermamos? Bueno, porque al comer estos alimentos también estamos de alguna forma ingiriendo las bacterias y los hongos que la contaminaron, ¿no? Y esos pues no son benéficos para el organismo, al contrario, nos hacen daño, ¿sale? Ahora dice, ¿qué tipos de contaminantes deterioran los alimentos? Bueno, los contaminantes de los alimentos pueden pertenecer a dos grandes grupos, ¿no? Entre ellos destacan los bióticos y los abióticos. Recuerda que aquí es importante mencionarte que los bióticos son todos aquellos que hacen referencia a un ser vivo, ¿no? En el caso de la contaminación de los alimentos incluye sobre todo microorganismos, bacterias, virus y parásitos. Para ti, ¿qué es un contaminante? Bueno, eso ya es de forma personal, cada quien va a tener su propia idea de qué es un contaminante, ¿vale? Entonces pasamos a la página 51, que es esta, ¿vale? Entonces fíjate bien, esta página es importante que la leas detenidamente, así bien minuciosamente, porque en ella vas a comprender las fórmulas para calcular la concentración de contaminantes. Por ejemplo, aquí nos dice 1 miligramo por 1 litro o 1 microgramo por 1 mililitro. Entonces esta fórmula aquí te la explican en todo esto, ¿no? En las partes por millón. Entonces, vámonos a la siguiente página. Página 52, ¿vale? Es esta, página 52, y nos dice, investiga en distintas fuentes los problemas que ocasionan el déficit y el exceso de sodio en el cuerpo humano. Explica cuál es la máxima concentración de sodio en el agua potable. En México son 200 miligramos de partes por millón. Generalmente el agua potable, la concentración de sodio nunca llega a eso, por lo regular es inferior a los 50 miligramos por litro, ¿sale? Esto puede variar dependiendo obviamente de los procesos que se lleven en cada país, pero en México pues son los datos que hay, ¿no? Dice, siguiente pregunta, diseña un experimento para preparar varias soluciones de agua de Jamaica. En una con una concentración de 10%, ¿no? En otra con una de 10 partes por millón y en una tercera con 1 parte por millón. Entonces ya tendríamos que hacerlo, ¿no? Pero aquí nos dice, por su concentración, ¿consideras que estas dos últimas siguen siendo agua de Jamaica? ¿Por qué? Bueno, fíjate bien aquí, ¿no? Por ejemplo, en esto. Ya vamos a suponer que ya preparamos las aguas. Aquí dice 10 partes por millón. Quiero que sepas que el 10% no es igual que 10 partes por millón, ¿eh? Por eso te digo que es bien importante que leas la página 51. Pero considerando esto, las partes por millón, estas son usadas para medir concentraciones muy pequeñas de sustancias, ¿no? Entonces, si estamos hablando de 10 partes por millón y 1 parte por millón, dice, ¿consideras que estas dos últimas siguen siendo agua de Jamaica? No, porque son concentraciones muy bajas. Entonces, es más, son casi indetectables. Ni siquiera podría colorarse nuestra agua de Jamaica, así de simple. Aparte de que no sabría, obviamente, ni siquiera se coloraría, ¿sale? Entonces así quedaría esta pregunta, ¿vale? Pasamos a la página 53. Bueno, es esta que es aquí. Esta página es muy importante que la leas porque aquí se va a realizar este experimento y por medio de este experimento vamos a entender los conceptos de concentración, ¿no? En porcentaje y en partes por millón, ¿sale? Es importante que lo hagamos. Pasamos a la página 54, que es esta, ¿vale? Nos dice, con un compañero lee el texto y contesten las preguntas. En julio de 2012, el biofísico León David Islas Suárez dio a conocer que, junto con otros científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, o sea la UNAM, estaba desarrollando un biosensor para detectar sustancias irritantes, que también podrían ser utilizadas para detectar alimentos contaminados con bacterias patógenas, ¿sale?
Isla Suárez genera quimeras de canales iónicos y proteínas fluorescentes para detectar sustancias nocivas en los alimentos, en el ambiente y en el aire que respiramos. Las quimeras, cuyo nombre proviene del ser mitológico compuesto por partes de otros animales, son productos de la unión de segmentos de diferentes genomas. Isla Suárez ha creado quimeras del receptor de la capsina, y aquí su fórmula de la capsina, que se encuentra en neuronas sensoriales y produce la sensación de picor, así como otros canales emparentados como el TRAP, que se activa con sustancias que contienen smog. Las preguntas serían estas. Dice, ¿cómo se relaciona el texto con el tema que se está estudiando? Bueno, se relaciona porque el biosensor se usará para detectar concentraciones de sustancias irritantes y de alimentos contaminantes, ¿no? Aquí dice sustancias irritantes y de alimentos contaminados, ¿vale? Ahora, ¿cuáles serían algunas de las aplicaciones del biosensor? Bueno, detectar la concentración de sustancias irritantes en alimentos contaminados, ¿no? Esa sería la función o las aplicaciones. ¿A qué necesidad social tratan de dar satisfacción los científicos de la UNAM? Bueno, a la necesidad de tener una alimentación sana, ¿no? Detectando la alimentación, los alimentos contaminados y con bacterias patógenas, ¿no? Eso sería esta pregunta. Dice, ¿consideran que deberían recurrir a la comunidad científica internacional para terminar el proyecto? Bueno, sí sería conveniente, ¿no? Porque así podrían tomarse en consideración tanto las experiencias de los científicos de otros países como los de aquí, y ayudaría al campo y contribuiría al mismo tiempo al desarrollo del biosensor, ¿no? Es decir, lo podría mejorar quizá, ¿vale? Ahora dice, punto 2, investiga qué tipo de bacterias contaminan la comida, incluye las que producen toxina botulínica y las tomainas, ¿no? Elaboren un reporte en el que escriban los resultados de su investigación. Sale, bueno, ya sabemos que tenemos que buscar aquí la botulínica y la tomainas, ¿no? Así dice. Pero también otras bacterias muy comunes en los alimentos es, por ejemplo, la salmonela, ¿no? Sí hemos escuchado de ella, ¿no? Esta es una de las principales causas de gastroenteritis bacteriana, ¿sale? Otro está el Staphylococcus aureus, ¿no? Que son los alimentos, son susceptibles de contener esta bacteria. Son productos elaborados, por ejemplo, como la crema, ¿no? Las cremas pasteleras, los lácteos, alimentos ricos en proteínas, ¿no? Tendrían esto de Staphylococcus. Otro sería los monocitógenes, ¿no? Así se llama. Presenta sobre todo en alimentos precocinados y refrigerados en conserva, ahumados, por ejemplo, como la chuleta ahumada, por ejemplo, por mencionar alguno, la salchicha, jamón, todo ese tipo de alimentos, ¿vale? Otra sería la Escherichia, así se menciona, ¿sale? Y esta puede encontrarse en carnes crudas, ¿no? O poco cocinadas y incluso en agua contaminada, ¿sale? Las carnes crudas, ya sabes, el pollo, el pescado, la carne de puerco, los bistecs que compramos, ahí es donde está esta bacteria que se llama Escherichia, ¿sale? No sé si se pronuncia así, pero así está escrita, ¿no? Escherichia. Entonces sería todo en la página 54. Pasamos a la página 55. Bueno, en esta página, fíjate bien, en esta página es importante leerla y analizarla con detenimiento, porque en ella vas a ver el índice metropolitano de la calidad del aire, el cual es denominado IMECA, que es el índice que nos permite conocer las condiciones del aire que respiramos, pues en todas las ciudades del país, ¿no? Aquí es importante, aquí por ejemplo nos dice el código verde, ¿no? El verde es, por ejemplo, aquí dice intervalo IMECA de 0 a 50, concentración en miligramos por metro cúbico, ¿no? Aquí nos dice cuánto es lo máximo. Y cada uno de estos es uno de los niveles. Entonces, por eso es importante que tú lo leas. De hecho, aquí están descritos, ¿no? Dice, escala de los efectos sobre la salud de la contaminación atmosférica de acuerdo con el índice metropolitano de calidad del aire, IMECA, ¿no? Así, con sus siglas, IMECA. ¿Sale? Entonces, pasamos a la página 56. Página 56 y nos dice, selecciona 3 contaminantes del cuadro 1.7 que fue el anterior, de la página anterior. Busca en internet los valores correspondientes en este día para tu ciudad o para la más cercana de tu localidad
y registra estos datos en tu cuaderno. Bueno, yo aquí te estoy poniendo una imagen, ¿sale? Entonces, aquí están los valores. Esto es de apenas hace 3-4 días. Estamos considerando que yo grabé hoy 28 de octubre el video, entonces debe de ser como del 25-26 por ahí así. No recuerdo bien, pero es de estos días. Y aquí están los valores, ¿no? Y ahí incluso te lo pone con colores. Si te das cuenta, tiene el verde, el amarillo, el naranja. Y te va diciendo más o menos cómo está. En este caso estuvo en moderado, ¿no? De acuerdo con el valor, consulta la misma figura de color que corresponde según el rango y determina si es peligroso o no. Bueno, aquí ya nos pone en esta imagen que te vuelvo a mencionar, que aquí te estoy poniendo. Aquí nos está diciendo lo mínimo y lo máximo, ¿sale? Entonces, y acá de este lado nos pone pues en qué nivel estamos. Por eso es que nos dice que está moderado, ¿no? Entonces, así es como se va leyendo, ¿sale? Indaga los valores de los contaminantes que elegiste para otros 3 días, compruébalos y decide cuánto el aire estuvo más contaminado. Bueno, aquí tendrías que buscar los 3, te metes a contaminantes del aire o a imecas.com en Google y ya te va a salir, dependiendo el día que tú estés viendo este video, ya lo revisas y te va a servir perfectamente esta información y ya vas a poderlo leer con base en lo que vimos en la página 50 y... ¿qué es? ¿Es esta? La 55. Ahí vas a ir pudiendo ver más o menos el rango que tienes que tener, ¿vale? Dice, siguiente pregunta, comenta con tus compañeros y profesor el resultado de tu investigación. Bueno, ya lo comentan ustedes en grupo, ¿vale? Pasamos a la página 57. Ahora que sabes la importancia de las concentraciones de las mezclas, contesta las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las ventajas de interpretar los valores del IMECA para el cuidado de nuestra salud? Bueno, es importante porque nos permite reconocer qué tan buena es la calidad del aire, ¿no? Por ejemplo, si nos gusta hacer deporte o cosas así, es importante saberlo porque a veces, en lugar de que nos haga bien salir a hacer deporte cuando están muy elevadas, no sé, la calidad del aire no es buena, nos va a hacer daño, ¿sale? Por eso es importante, ¿no? ¿Nos recomendaría revisar estos datos de forma cotidiana? Sí sería importante, sobre todo si haces alguna actividad física al aire libre, ¿no? Es muy importante revisarlo. ¿Por qué? Porque como te vuelvo a repetir, porque a veces en lugar de hacernos un bien, uno piensa, bueno, normalmente se nos dice hay que hacer deporte y todo esto, pero si la calidad del aire está demasiado contaminada, en lugar de hacernos un bien, nos va a hacer un mal, ¿sale? Siguiente, ¿cuál es la concentración del ozono en partes por millón que rebasa el límite de lo saludablemente recomendable? Bueno, por ejemplo, aquí tenemos que ponerlo algo así, ¿no? En nuestra gráfica, por ejemplo, en la Ciudad de México podemos decir que el ozono mayor a 47 partes por millón rebasa el límite de lo saludablemente recomendable, ¿no? Depende en cada ciudad que tú estés viendo este video, pues tendrías que revisarlo cuál es ese límite, ¿no? Que ya rebasa el límite, ¿sale? Siguiente pregunta. ¿En qué momento una sustancia de consumo diario como la sal se vuelve tóxica? Y da otros ejemplos. Bueno, ¿en qué momento? En el momento en que nosotros la consumimos en exceso, ¿no? Por ejemplo, también pasa con el picante, ¿no? Da otro ejemplo y por ejemplo sería el picante. ¿Por qué? Porque a lo mejor le puedes echar poquito picante, pero hay personas que, híjole, hasta se admiran de que no, yo como bien picoso y no me pica y le echan un buen de salsa a su comida, ¿no? Eso es malo. ¿Por qué? Porque en exceso todo nos hace daño, ¿sale? Hasta el agua en exceso hace daño. Entonces, en ese momento, una sustancia de consumo diario se vuelve tóxica, ¿sale? Ahí están los dos ejemplos, que en este caso sería el agua, sería el picante, sería la carne. A lo mejor la carne es rica en proteínas, es buena para la salud, pero si la comemos mucho, por ejemplo la carne roja, sobre todo, nos puede dar ácido úrico y todo ese tipo de enfermedades, colesterol, todo eso, ¿vale? Entonces, esos serían otros ejemplos. Aquí tenemos que leer este texto, ¿no? Vamos a leerlo poco a poco. Dice, lee el texto y haz lo que se te pide. Hay muchas teorías acerca de la caída del Imperio Romano. Una de ellas hace referencia a una muy extendida contaminación con plomo. En general, la población sufría de saturnismo y gota. La tecnología griega y la romana dependían mucho del plomo, pero la exposición a este elemento no se limitaba a la plomería, palabra que viene del latín plumbus, que significa plomo, y a la pintura. Era muy común preparar comidas y bebidas alcohólicas en recipientes bordeados con plomo y utilizar este metal en medicinas y hasta como ingredientes de cocina. El plomo es un metal pesado altamente dañino para el ser humano o para el hombre
y otros animales, que entre otras cosas ocasionan deterioro mental, ya que altera la transmisión nerviosa y el transporte de oxígeno y calcio, y daña los túbulos renales. Esto último llega a producir en los adultos enfermedades denominadas gota, ya que se retiene ácido úrico, lo que les decía, ¿no? Pero en este caso es por el plomo. De las lecturas de la época parece evidente que el principal fuente de intoxicación fue la contaminación del vino. Todavía se conservan las vasijas en las que se preparaban los mostos, o sea, sus bebidas. En las recetas se aconsejaban usar ollas hechas de plomo o formadas con dicho metal, para mantener el color, la suavidad y el bouquet, es como el sabor, ¿no? Se recomendaba hervir en esos recipientes, las indicaciones eran muy claras. El vino debe hervirse a fuego lento en recipientes de plomo, ya que en vasijas de cobre toma un mal sabor. Se forma así un azúcar de plomo. Lo que se originó realmente era acetato de plomo, un potente fungicida. Al reproducir esta receta se obtiene un líquido que contiene una concentración de plomo que varía de 250 mil miligramos por litro, ¿no? O sea, era mucho. Una cucharadita de este líquido tomada diariamente basta para causar una intoxicación crónica por plomo. Sale, una vez leído todo esto, nos dice: investiga en diversas fuentes de información qué es saturnismo, qué lo provoca y cuáles son sus consecuencias. ¿Sale? Entonces, vamos a ver esto. Por ejemplo, mira, ¿qué es el saturnismo? ¿No? El saturnismo es la acumulación de plomo en el cuerpo, ¿no? De hecho, aquí nos está diciendo más o menos eso. Y generalmente en el transcurso de meses y años, es decir, conforme se va consumiendo y consumiendo y consumiendo. Los griegos y los romanos pues consumían mucho el vino, era su bebida, ¿no? Entonces aquí nos ponen esto, ¿no? ¿Cuáles son sus consecuencias? Bueno, una de sus principales consecuencias pues es la que generaba anemia, ¿no? Porque el plomo en la sangre bloquea la síntesis de la hemoglobina, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Bueno, pues altera el transporte del oxígeno a todos los demás órganos. Eso es lo que genera si no puede, ¿cómo se llama? Si no hay una correcta síntesis de hemoglobina, ¿sale? Eso es lo que sería la respuesta. Siguiente pregunta. Relaciona el texto con la toxicidad y la frase "la dosis hace el veneno". Esto pues significa que una sustancia que tiene propiedades tóxicas solo causa daño si se produce una concentración suficientemente alta, ¿no? Como en el caso de la sal, ¿no? O sea, si lo haces en pequeñas dosis, pues no pasa nada, ¿no? Por eso dice "la dosis hace el veneno". ¿Por qué? Porque si tú en tu dosis estás exagerando en comer algún alimento, no sé, mucho azúcar, mucho pan, mucho carne, mucho picante, pues obviamente mucho limón incluso, ¿no? Te vas a enfermar de algo. ¿Por qué? Porque tú solito te estás generando un tipo de veneno, porque te estás enfermando poco a poco. De hecho, por ejemplo, a muchos adultos les prohíben, no sé, ustedes pueden verlo con sus abuelitos, ¿no? Con sus papás, si es que ya son grandes. Ya les dicen, ya no puedes comer pan, ya no puedes tomar café, ya no puedes comer picante. ¿Por qué? Porque exageraron en algún momento durante el transcurso de su vida, van exagerando en el consumo de estas sustancias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Acuérdate que todos los alimentos tienen un conjunto de sustancias que los componen, ¿no? Por eso digo que los alimentos, porque tú dirás, pero ¿a poco un alimento es una sustancia? No, no es una sustancia. Tiene muchas sustancias cada alimento, y entonces hay sustancias que se van repitiendo entre uno y otro alimento, ¿no? Por ejemplo, si te comes unas papas, tiene sal. Si te comes unos chetos, tiene sal. Si te comes tu comida normal, tiene sal. Y si aparte agarras el salero y le pones sal, pues tiene sal. Entonces la sustancia en común es la sal, ¿no? O el picante, le pones Valentina, botanera, no sé, y aparte a tu comida le pones picante, ¿no? Entonces eso son las sustancias, ¿sale? Entonces a eso se refiere esto de la dosis hace el veneno. Siguiente pregunta. ¿A cuántas partes por millón corresponde las concentraciones de plomo que se mencionan en el texto? ¿No? Bueno, aquí tendríamos que hacerlo este ejercicio. Bueno, fíjate, aquí nos dice que una concentración de plomo que varía de 250 mil miligramos, ¿no? De un litro. Aquí lo que tenemos que sacar son partes por millón, según a lo que nos está diciendo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con nuestras fórmulas, con estas que te dejo aquí en pantalla. Y entonces multiplicaríamos, con base a esta fórmula, vamos a multiplicar primero 250 por 10,000, que a mí se me hace más fácil, tú lo puedes hacer de la otra forma.
Y entonces si nosotros multiplicamos esto nos da 2.500.000 partes por millón, ¿no? Esta sería en el caso de 250, ¿sale? En el caso de 1000 miligramos, bueno, nos daría, si lo multiplicamos igual, 1000 por 10.000, entonces nos daría 10 millones de partes por millón. Si tú te das cuenta, pues es excesivo, ¿no? Es muy muy alto, a pesar de que las partes por millón se suponen que se usan para leer pequeñas concentraciones en las sustancias, pues aquí vemos que son muy elevadas las concentraciones, ¿sale? Bueno, chicos y chicas, eso es todo, espero que les sirva. No olviden comentar, dejar su like y recuerden que el conocimiento da seguridad, así que a estudiar.